Muy buenos días, familia. Qué lindo comenzar un nuevo día. Conforme a las misericordias de Dios, estamos iniciando un día más en esta semana en la cual esperamos que las bendiciones de Dios desciendan abundantemente sobre ti, sobre tu familia y también sobre mi familia y sobre mí. Vamos a tener una oración para iniciar nuestra meditación esta mañana. Amante y querido Dios, cuántas gracias te damos porque cada mañana se reiteran tus misericordias. Y así como el sol comienza a alumbrar la tierra y a calentar, también, Señor, en este día pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras vidas, caliente nuestros corazones en el amor de Jesús y que podamos ser una bendición para este mundo que sufre tanto. Guarda de cada uno de tus hijos en estos momentos en que nos disponemos a emprender una nueva jornada en cada una de las actividades diarias y protege a tu pueblo de todo mal. Bendice el estudio de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy corresponde estudiar el libro de Apocalipsis capítulo 12. Hemos estado usando en todos estos días el libro de Apocalipsis y hoy el capítulo 12 es el tema central, el capítulo central de Apocalipsis y es uno de los preferidos míos, ¿no? Porque el capítulo 12 abarca un periodo muy grande. Está dividido en tres partes fundamentales. La primera parte, el primer punto que se destaca en este capítulo es una mujer vestida regiamente frente a un dragón. Es como la bella y la bestia, ¿no? El segundo punto es la guerra que ocurre en el cielo, una guerra inusual, algo inesperado, algo que no estaba en el plan de Dios. Y finalmente la gran persecución contra el remanente o contra el resto de la iglesia de Dios en todos los tiempos. Así que la primera parte aparece ahí esta mujer que dice que estaba regiamente vestida, una señal aparece en el cielo. Y la mujer estaba vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esta mujer estaba encinta, dice, con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y también aparece otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciera. Pero ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, esta visión que aparece aquí es una forma de ilustrar cómo Jesús nacería de la iglesia de todos los tiempos, tal como fue prometido en Génesis 3:15 a Adán y Eva, esa gran promesa: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, ella te herirá la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Así que de esa mujer, que es la iglesia de todos los tiempos, nacería el Mesías. Esta mujer está vestida, dice, con la gloria del sol, en su cabeza coronada con 12 estrellas que pueden representar o bien a las 12 tribus de Israel o a los 12 discípulos o ambas, y la luna debajo de sus pies, que significa que ya el sistema de leyes que tenían que ver con ceremonias, con ritos, había quedado en el pasado. Y ahora la iglesia se abre a una nueva perspectiva en un mundo donde lo que prima, lo que es importante es la fe en Jesús, que a través de la cual podemos obtener todos la salvación. Y esta mujer, pues, evidentemente iba a enfrentar un reto. Estando encinta, dice, tenía frente a sí un dragón que representa el imperio romano, que usado por Satanás propiamente quiso destruir a Cristo una vez naciera. Y esto lo vemos cuando Herodes trató de destruir a Jesús, enviando a sus soldados en aquella matanza terrible que ocurrió, donde niños de 2 años abajo murieron, tratando de esa forma de eliminar a Cristo como un posible contrincante que lo destronara de su reinado. Sin embargo, esto era Satanás obrando para impedir que finalmente Jesús llegara a ser nuestro Salvador. Entonces dice que después esta mujer huyó al desierto para ser sustentada por 1260 días. 1260 días que equivalen a 1260 años en la profecía, que es el periodo que transcurre entre el 538 y 1798, el tiempo de la gran persecución.
Ahora, no sé si tú has visto algún tipo de esas películas que comienza con el final, o sea, con el epílogo, un hecho que ya se consumó, y de momento aparece un letrero allí que dice 30 años atrás, 15 años atrás. Entonces te vuelve a empezar la película nuevamente con los sucesos tal como se iniciaron. Aquí parece que pasó lo mismo. Le pusieron a Juan un letrerito que decía cientos, miles de años atrás y lo lleva al tiempo cuando comenzó la gran rebelión. Y entonces se habla ahí de una gran guerra que hubo en el cielo, versículo 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugares para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, esto abarca un periodo muy grande, que va desde aquella gran guerra que comenzó en el cielo entre Cristo y Satanás. Una guerra por liderazgo. Satanás quería elevarse hasta la posición de Dios, quería llegar a ser semejante al Altísimo para poder de esa manera dominar el universo, y sin embargo sus pretensiones fueron totalmente atronchadas porque Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de los ejércitos celestiales, se le impuso y finalmente fue echado del cielo. Es interesante esta historia, que podemos ampliar un poco más, pero el tiempo no nos da, pero como dice en Ezequiel y también el libro del profeta Isaías, revelándonos cómo ocurrió este hecho, ¿no? Era un querubín cubridor, esa era la función que desempeñaba este ángel, cuyo nombre era Lucero o Lucifer, y fue echado del cielo porque quiso un día ser semejante a Dios. Lo que vemos en este pasaje es que Lucifer tenía las pretensiones de ocupar el lugar de Cristo. Él estaba envidioso de la posición que Cristo ocupaba, de manera que trató de crear una rebelión en el cielo para de esa manera quitar a Jesús del trono y ubicarse él en esa posición. Subiré al trono de Dios junto a las estrellas del norte, ensalzaré mi solio, quería Lucifer hacer. Y de esta manera fue echado del cielo a la tierra, y fue el momento cuando prorrumpió el cielo en un gran grito de alegría, canto de gozo, porque ya finalmente había sido echado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Esto ocurrió en dos oportunidades. Ocurrió cuando terminó esta gran batalla en el cielo, que fue echado fuera Satanás con todos sus ángeles, y también cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, todo vínculo de simpatía que podía existir tal vez entre los ángeles que quedaron fieles al Señor y Satanás fue cortado totalmente. De ahí en adelante Satanás no pudo tener ningún tipo de acceso, como aparece en el libro de Job, que él iba como representante de este mundo. Se le cortó todo acceso al cielo y finalmente fue echado definitivamente de los atrios celestiales. Y la otra parte que presentan estos versículos es la victoria total, ¿no? Como los cristianos a lo largo de las épocas, en esa gran batalla que ya se traslada a la tierra después de la caída del hombre en pecado, logran vencer a Cristo no por fuerza propia, no por habilidades inherentes, sino que logran vencer a Satanás, y creo que dije algo mal, logran vencer a Satanás mediante la sangre de Cristo, mediante el poder del Señor actuando en su vida. Por eso es motivo de alegría, es motivo de gozo, pero también hay una advertencia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y ahí vamos entrando inmediatamente en nuestra época. Esa gran ira que se manifiesta allí es porque Satanás no pudo en ningún momento lograr sus propósitos. Trató de vencer a Jesús, no pudo hacerlo. Trató de destruir la iglesia durante 1260 años, tampoco pudo lograrlo. Y ahora Satanás se llena de ira
y va en contra de la iglesia, del remanente, del resto que queda de la iglesia, que es la última parte de la iglesia en la historia de este mundo y es la parte que nos concierne a nosotros en este tiempo. Así que dice el versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivalen a los 1260 años que dije hace un momento. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miremos los detalles de esta última parte. El dragón inmediatamente comienza a hacer una guerra. Este río representa la persecución a la cual fue sometida la iglesia durante esos 1260 años. Fíjense que el tiempo de 1260 años es reiterado. 3 veces se menciona en este capítulo. Y dice que se le fueron dadas alas de águila, alas grandes de águila, para que la mujer fuera al desierto. Desierto en contraposición a lo que es aguas, en profecía, que significa lugares poblados, lugares con mucha gente. Desierto significaría lo contrario, un lugar despoblado. Bueno, hay varias interpretaciones en cuanto a este desierto, que es el que se convierte en la ayuda para que la mujer no sea finalmente eliminada, destruida por Satanás. Bueno, hay varias posiciones, repito. Una de ellas es la obra de la Reforma, que a partir de 1517 logró frenar finalmente la gran persecución a que fue sometida por la Iglesia Romana a la Iglesia. La otra de los países de Europa que se prestaron, especialmente los Países Bajos, como Holanda, se prestaron para hacer refugio de aquellos que estaban siendo perseguidos y encontraron en esos países no solamente un hogar, sino un castillo de fortaleza, de seguridad, para poder subsistir en medio de la gran persecución. Y la otra razón también, o interpretación, constituye este mundo, el nuevo mundo, o sea, lo que es el continente americano, que también sirvió de refugio para cientos, miles, millones, pudiéramos decir, de personas que huyendo de la gran persecución hallaron en este lugar un refugio seguro para poder practicar los principios de su fe. Los Estados Unidos de América se fundaron precisamente sobre esos principios de libertad, principios de respeto a toda aquella persona sin importar sus conceptos de fe, de la forma que adoraban, y de esa forma los derechos de cada persona fueron el bastión, fueron la base y el fundamento de la Constitución de los Estados Unidos. De esta manera se cumple la profecía de que la tierra ayudaría a la mujer en aquellos grandes eventos de persecución que Satanás usó para tratar de destruir a la iglesia. Ahora, la última parte del versículo nos dice que entonces, después de ese tiempo de 1798, el año 1798, cuando concluye el periodo profético de la gran persecución, entonces dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ahora contra el resto. La palabra resto es muy importante. Viene del griego loipos, que significa lo que queda. Es como una porción grande, que es el total, pero esa porción grande, imagínate un trozo de tela, que es el total, cortas un pedazo, esa parte, lo que queda, el resto, la última porción, es lo que se llama precisamente remanente. Bien, se está hablando de los últimos tiempos, se está hablando de lo que queda del pueblo de Dios de todos los siglos, de todas las edades, para enfrentar las últimas grandes pruebas que vendrán sobre la tierra, sobre la iglesia de Dios, y que culminará con la segunda venida de Jesús. O sea que este es un capítulo que si lo tomas por secciones vas a darte cuenta que comienza con la guerra en el cielo, sigue con la guerra en la tierra contra Cristo, sigue la guerra contra la iglesia y finalmente la guerra contra el remanente. Es una batalla de Satanás contra el pueblo de Dios, dividida en varios actos y que culmina finalmente con la segunda venida de Jesús. Pero hay una cosa interesante, y con esto concluyo,
que encontramos en este capítulo, y es que Dios quería que se describiera las características del remanente que habría de enfrentar la última gran persecución de Satanás. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Evidentemente, los mandamientos de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios son el foco, el centro, son la clave de la situación. O sea, es como la manzana de la discordia. La guerra de Satanás contra el remanente está motivada por los principios de la ley de Dios, los que se mantienen fieles a los principios de la ley de Dios. No una ley mutilada como la mutiló Roma, como dice Daniel capítulo 7, versículo 25, que cambió los tiempos y la ley. De tal manera que los 10 principios de la ley de Dios, tal cual fueron dadas por el mismo Dios a Moisés y que están registradas en Éxodo 20, la iglesia romana los cambió totalmente, los mutiló para hacer su propia ley conforme a sus pretensiones de dominio universal. No, no es así. Este remanente guarda la ley tal como Dios la dio, incluyendo el sábado. Por eso el sábado, que es el verdadero día de reposo, se convierte en la piedra de toque y también en la identificación del verdadero remanente que está siendo o que va a ser perseguido nuevamente por Satanás a través del poder opositor. Pero además de guardar la ley de Dios en toda su plenitud, también el remanente tiene el testimonio de Jesús. La pregunta es, ¿qué cosa es el testimonio de Jesús? Y claro, como hemos visto que la Biblia es su propio intérprete, lo único que tenemos que hacer es buscar en Apocalipsis 19, versículo 10. Y tenemos también otro pasaje que vamos a leer a continuación. Y nos da la respuesta. Dice ahí el apóstol Juan: yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Primeramente, el ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y es interesante también que en esta forma de presentación del ángel, el ángel no se atribuye ninguna gloria, la gloria es para Dios. Y le dice a Juan: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que te mantienen el testimonio de Jesús. ¿Qué hermanos? ¿Cuáles son los hermanos a los cuales se está refiriendo el ángel? Vamos entonces a Apocalipsis 22, versículo 9. Y dice allí: pero él me dijo: mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea que los hermanos de Juan, que tienen el testimonio de Jesús, son precisamente los profetas. De manera que el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, es la inspiración de Dios que nos llega a través de los profetas. Y es importante esto, ¿no? Porque esto nos muestra que el remanente de Dios se distinguirá, será la característica fundamental del remanente de Dios también. O sea, hay dos características. La primera es que obedece los principios de la ley de Dios, la ley que no ha sido adulterada. Y en segundo lugar, tienen el testimonio de Jesús, que es el don de profecía. Y esto cuadra perfectamente con la profecía del profeta Joel. Así que nos vamos al Antiguo Testamento. Profeta Joel, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos ahí 28 hasta el versículo 31. Así que estamos acá buscando a Joel, después de Daniel, Oseas, Joel. Ahí estamos. Dice ahí, Joel 2, versos 28 al 31. Después de esto, hablando Joel de los últimos días, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿A qué día se refiere Joel? Dios quiso describir exactamente qué ocurrirían en esos días en que el espíritu sería derramado sobre el remanente. Y lo dice en los versículos 30 en adelante. Haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo. Es la promesa que hace el Señor. Evidentemente, después de esas señales que ya hemos estudiado, esas señales
que son muy importantes y que enmarcan el inicio del tiempo del fin y que comienzan a partir de la conclusión de los 1260 años, o sea, 1798, es que evidentemente Dios derramaría su espíritu para que hubiera sueños, hubiera visiones, el don de profecía se rehabilitaría en la iglesia y de esa manera se prepararía un pueblo para la culminación total del gran episodio que hemos estudiado aquí en Apocalipsis 12 con la segunda venida de Cristo. Creemos ciertamente que el remanente de Dios tiene estas características. Guardan la ley de Dios, incluyendo el sábado como día de reposo, y también tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía que a través de los profetas nos ha llegado a nosotros. Testimonio de Jesús puede interpretarse de dos maneras. Una es el testimonio que tú das acerca de Jesús, pero la otra, que es la más aceptable, es el testimonio de Cristo, el que el mismo Cristo da a través de los profetas y que llega a su iglesia. De manera que estamos confiados, estamos realmente seguros de que el remanente, del cual formamos parte tú y yo, obedece a las características que presenta el Apocalipsis y tenemos una obra que hacer. Tenemos la obra de anunciar al mundo realmente que Cristo está a las puertas. Tenemos que anunciar al mundo también los principios de la ley de Dios, levantar en alto el sábado como el verdadero día de reposo y presentar al mundo un testimonio unido de nuestra fe para que el mundo pueda conocer realmente la verdad tal cual está en la Biblia y podamos de esa forma preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que nuestros principios de fe puedan ser sostenidos en este tiempo del coronavirus, nuestra fe no mengue, sino que podamos confiar que Dios está dirigiendo todas las cosas y que seguimos siendo su especial tesoro, que Él sigue teniendo su vista puesta sobre nosotros, que hoy el ángel del Señor va a acampar en derredor de los que le temen y los ha de defender, y que podemos estar muy pronto librando la última batalla en la cual la iglesia de Dios, el remanente de Dios, ha de entrar, pero que será librado de ella mediante la segunda venida de Cristo a la tierra. Tengamos una oración. Padre amante y eterno Dios, gracias porque nos permites iniciar una nueva semana de actividades, de faenas y demás con tu bendición. Rogamos, oh Dios, que tú nos guardes de todo mal. Permite, Señor, que nuestra fe y nuestra confianza en la profecía nos mantenga con la seguridad de que somos parte de este remanente que espera el pronto regreso de Jesús. Tenemos una batalla que librar allá afuera y aún en nuestros hogares. El enemigo de las almas tratará de destruirnos, pero sabemos, Señor, que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él y que una vez más tú lograrás victoria sobre Satanás y harás que el remanente pueda seguir adelante, pueda seguir dando testimonio acerca de Jesús y haciendo valer los principios de tu santa ley en la vida de cada uno de sus miembros. Guarda nuestras familias en esta día, guarda a cada uno de aquellos que ha de acudir a sus trabajos. Permite, Señor, que haya sanidad en tu pueblo, sanidad en la tierra, que tu mano poderosa pueda proteger a los escogidos en todo lugar y que tú reprendas, Señor, esta enfermedad, reprendas a Satanás para que el mundo sea librado de esta terrible epidemia que ha caído como una plaga sobre nosotros y finalmente, Señor, tu iglesia pueda seguir adelante en su misión de predicar al mundo el Evangelio de Cristo. Bendice a cada uno de los que han escuchado este mensaje, a sus familias también, y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana. Mañana estaremos nuevamente temprano para una nueva parte en este tiempo de meditación. Que el Señor te guarde.